persona sabía darle el valor que Dios le tenía que dar. Por eso cuando tú ves a alguien pasando por una situación difícil, cuando alguien pecó, cuando alguien cayó, cuando alguien se defraudó el reino en un sentido, no te pongas a juzgarlo ni a cuestionarlo, ponte a levantarlo. Porque si te miras al espejo y dirías, ¿qué haría Jesús en esa ocasión? ¿Qué haría Jesús en tal situación? ¿Jesús lo iba a restaurar o lo iba a pisotear? Hola, bienvenidos a mi canal Características que te hacen parecerte a Jesús. Muchas veces profesamos y hablamos de Él como si viviéramos una vida conforme a Él y en nuestras actitudes y conductas estamos muy lejos de Él. Las personas empezaron a cambiar no porque Jesús decía yo soy poderoso, yo soy amable, soy humilde. Las personas empezaron a cambiar porque la conducta de Jesús lo hacía ver a alguien totalmente diferente para la época y para todos los siglos de los siglos. Porque Jesús llegaba y no era que decía soy humilde, era que la manifestación de su humildad era evidente. No era que Él decía yo soy santo, era que su santidad se reflejaba por el entorno de que Él pasaba. Muchas veces nosotros nos llenamos y empezamos a decir yo soy lo otro, soy esto, soy aquello, en el sentido de querer que la gente nos aplaudan o nos elogien por lo que nosotros estamos ejerciendo. Más bien, aquel que tiene una cualidad, una virtud, una conducta positiva o negativa, la gente como quiera se va a dar cuenta de ella. No hay que estar diciendo yo soy responsable, porque tus propias acciones de responsabilidad te van a dar a entender a ti que realmente eres una persona responsable. No hay que estar diciendo yo soy una persona digna para que la gente empiecen a creer que tú eres alguien digno, sino que tus propias acciones de dignidad van a dar a demostrar quién tú eres. Por eso Jesús no llegó diciendo yo soy el rey, yo soy el poderoso, yo soy la autoridad. Él llegó mostrando autoridad, Él llegó mostrando poderío, Él llegó mostrando justicia. Y las mismas personas que entendían el carácter y la posición de Jesús se daban a entender quién era Él. Y por eso esa misma conducta llevaban a que las personas empezaran a cambiar. En una ocasión Jesús iba caminando y entrando por una ciudad se topetó con alguien llamado Zaqueo que estaba en un árbol y Él le dijo baja porque hoy vamos a tu casa a comer. Los discípulos, la gente, muchos de ellos quizás a lo mejor se preguntaban diciendo ¿por qué Él entra a casa de un pecador? ¿Por qué Él entra a alguien que no es digno? Lo mejor para un rey es entrar a la casa de los altos mandos, entrar para la casa del presidente, del rey en ese entonces. ¿Por qué va a casa de un pecador? Porque Jesús hablaba de justicia, Jesús hablaba de perdón, Jesús hablaba de restauración, y lo que Él hablaba no era que Él decía que lo era que Él lo manifestaba. Y entrando a casa de ese pecador, hizo una actitud de cambio en esa vida de ese ser humano y dijo lo que yo he robado lo voy a devolver cuantificado. ¿Por qué dijo esta presión este hombre? Porque él vio la pleitesía, él vio la majestad, él vio la autoridad, él vio el poder, la bondad en Jesús y lo hizo cambiar. Y tú te preguntarás, ¿por qué las personas a nuestros alrededores, si cargamos la esencia de Jesús, por qué las personas a nuestro contorno no cambian, ni siquiera sienten la intención de ser mejores, si andamos representando a Jesús? Si tenemos la característica y el carácter de la persona, automáticamente por lo que somos empezarán a cambiar. Pero cuando no tenemos ninguna de estas facetas, nadie puede cambiar a nuestro alrededor, porque lo que estamos hablando solamente es palabra, solamente es de dichos, pero no de hechos. Y lo más que puede cambiar un ser humano es que alguien se parezca tanto a Jesús, que lo inspire a cambiar, que se parezca tanto a lo que predicamos. Por eso muchas veces queremos predicar algo que ni siquiera estamos viviendo. Queremos predicar santidad cuando nuestra vida no está llena de santidad. Queremos predicar perdón, pero cuando no perdonamos. Queremos predicar una vida de oración, pero cuando no oramos. Queremos predicar una vida de restauración, pero no estamos siendo restaurados. Así que la mayor evidencia de cambio en la vida de otros, sea los hechos que están los hechos que se están afrontando en nuestra vida, es que la número uno es que Jesús era amable. Jesús se sabía comportar con el pecador, con el que decía que era justo, con el que no, que aparentemente estaba llevando una vida conforme a la Torá, conforme a la palabra de Dios. Él sabía llevarse con aquel que estaba delinquiendo, con aquel que no podía caminar, con aquel que no tenía ningún valor en la sociedad. Jesús se sabía ligar con él y no ser afectado por esa condición de vida, sino que transformarlo por lo que él era. La amabilidad tiene que perdurar en nosotros. Porque cómo alguien va a hablar mal porque presume una santidad, cómo alguien va a hablar mal al otro, lo va a condenar, lo va a mandar para el infierno si según es la conducta de Jesús.
Porque Jesús en Juan 3:16 manifiesta amor, pero versículos más para abajo dicen que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él no vino a enviar juicio sobre nadie. Es la misma acciones del ser humano que lo van a enjuiciar. Él no vino a condenar a nadie, sino las mismas acciones del ser humano que lo van a condenar. Ahí muestra su amabilidad. Podríamos decir amor, pero es una conducta que quiero que manifieste, ser amable con los demás. Te parecerás a Jesús cuando empieces a notar la amabilidad. Otra de las cualidades era que era amistoso. No era que era amigo de las tinieblas, no era que era amigo del mundo, sino que era amistoso hacia las personas. La persona tenía la confianza de acercarse a él como una referencia de Dios en la tierra. Mi pregunta es, ¿las personas pueden acercarse a ti como una referencia de Dios en la tierra? La persona siente la confianza de que tú eres alguien amigable, de que tú eres alguien amistoso. Las personas pueden acercarse a ti como alguien que puede compartir con él una palabra sin juzgarlo, sin condenarlo. Las personas pueden tener confianza en ti, de contarte algo como cristiano. Las personas pueden tener la confianza de entregarte algo, porque es la amistosidad que tienes. Ser alguien amistoso, ser alguien leal en tu amistad. Eso atraerá a la gente a la iglesia cuando tengamos amabilidad, tengamos respeto, seamos amistosos con las almas que a Jesús le costó mucho. Tenemos que tener amabilidad con ellos. Una de las terceras características que manifiesta Jesús es que era apreciativo. Sabía darle valor a las personas, sabía apreciar el valor de cada ser humano. No importa si era drogadicto, no importa si era endemoniado, no importa si era prostituta, no importa si era lesbiana, no importa la condición de vida que llevaba, Dios lo sabía apreciar con el valor que tenía. Había un endemoniado de Gadara que tenía tiempo siendo así, y Jesús se le acerca. Quizás muchas personas viendo que rompía la cadena, quizás muchas personas viendo la condición y el estado de esa persona, no se acercarían a él. Pero Jesús no le importó la condición de él, sino que se acercó y lo restauró. Jesús había un paralítico de 38 largos años sufriendo y Jesús aún así se acercó a él porque él era apreciativo hacia las personas, no importando la condición de las personas, sabía darle el valor que Dios le tenía que dar. Por eso cuando tú ves a alguien pasando por una situación difícil, cuando alguien pecó, cuando alguien cayó, cuando alguien se defraudó el reino en un sentido, no te pongas a juzgarlo ni a cuestionarlo, ponte a levantarlo. Porque si te miras al espejo y dirías, ¿qué haría Jesús en esa ocasión? ¿Qué haría Jesús en tal situación? ¿Jesús lo iba a restaurar o lo iba a pisotear? ¿Jesús lo iba a levantar o lo iba a hundir más? Ser apreciativo con los demás es una característica que manifiesta Jesús. Una de las cuartas características que manifiesta Jesús es que era benigno. Otra de las características, la quinta, es que era atento. Jesús era atento con el problema. Él no necesitaba que la gente llegara y decía, me estoy pasando hambre. Él sabía cuando alguien pasaba hambre y lo alimentaba. Él no sabía esperar que alguien le pidiera necesidad. Él sabía cuando alguien está pasando necesidad y él mismo acudía a esa necesidad. Muchas veces nosotros viendo el problema, viendo que gente está pasando hambre, viendo que gente está pasando necesidad, viendo que personas necesitan oración, viendo que personas necesitan que lo levanten, nosotros lo dejamos en el suelo, no lo ayudamos, no le damos de comer, no lo ayudamos en oración. Jesús tenía esa capacidad, que no necesitaba que le presentaban el problema, estaba atento para ayudar. Otra cosa, no queremos ayudar a los demás a ser restaurados, a levantarse. Y decimos que nos parecemos a Jesús. Parecerte a Jesús es caminar con su conducta, caminar como Él caminaba, actuar como Él actuaba. Y Él era una persona atenta. ¿Estás siendo tú atento con tus compañeros de trabajo? ¿Estás siendo tú atento con tu esposa? ¿Estás siendo tú atento con tu esposo? ¿Estás siendo tú atento con tus hermanos de la iglesia? Hay que ser atento porque Jesús era atento. Está siendo atento con tus enemigos. Porque Él mismo dijo que es extraordinario tiene amar a tus amigos. Si ellos mismos hacen eso, ama a tus enemigos. Porque Jesús amaba a todo el mundo. Y si te pareces a Él, tienes que andar y actuar en la conducta de Él. Otra de las características de Jesús, la número 6, era que era compasivo. Es que mostraba compasión ante cualquier problema. Aleluya. No era que él se veía y decía, está bueno que le pasaba porque él se creía que más oraba. Está bueno que le pase a fulanita porque creía que era la más santa. No, la compasión te hace entender que cualquiera puede fallar, que cualquiera puede caer, que cualquiera puede tener un momento de dificultad, que cualquiera pueda tener un problema. La compasión te hace levantarlo en ese momento de dificultad. La compasión te hace darle la mano al caído. Hay que ser compasivos. Cuando ves a alguien en el suelo, levántalo.
Porque Jesús, si te viera a ti en el suelo, te daría la mano para que te levantaras. Si Jesús te viera en un problema y Él te viera, Él te daría la mano para que salgas de ese problema. Ahora, ¿o qué característica te falta por manifestar y aún no la manifiestas? Te estoy dando características principales que Él hacía. Pero que si no estás manifestando algunas de estas características o muy pocas, hay que aprender a manifestar más de estas características. No vine aquí para juzgarte, vine aquí para que nos ayudemos entre sí y digamos, nos queremos parecer más a Jesús. Es que era alguien confiable, es que era alguien que tú le podías contar cualquier secreto y no lo iba a divulgar. Era que era alguien que tú podías contar con él. Pues, maestro, fallé, él te podía restaurar sin ir a comentarle a los demás. Hoy en día, dentro de la iglesia, estamos siendo confiables. Hay personas que pueden acercarse a nosotros diciendo, pequé, fallé, y ese pecado no se va a salvar a boca y a siniestra, no se va a divulgar por todo el mundo. La gente de afuera no va a saber que un hermano cayó, que una hermana cayó en pecado, sino que lo vamos a restaurar. Podemos decir que somos confiables al igual que Jesús, que cualquiera puede venir a contarnos algo que hizo mal y no lo vamos a juzgar ni a menospreciar, sino que le vamos a dar herramientas para que se levante. Hay que aprender a ser confiables si queremos parecernos a la característica de Jesús. Si decimos que nos parecemos a Él, mostremos la conducta que Él manifestó. Era que era alguien conmovido, alguien que se conmovía de los demás, alguien que se movía a acudir a los demás, alguien que era conmovible. No hacer lo que la gente quería, era hacer lo que la gente necesitaba. Cuando veía un paralítico lo levantaba, era que era consistente. Estamos siendo consistentes en la oración, estamos siendo consistentes en restaurar a otros, estamos siendo consistentes en ver al hermano y levantarlo, estamos siendo consistentes en orar, estamos siendo consistentes en sanar a otros, no hablar cualquier cosa para herirlo, estamos siendo consistentes en lo que Dios nos mandó a hacer. Así que aprendamos a manifestar las características de Jesús, que es lo único que nos mantendrá de pie. Aprende a manifestar luz. No simplemente decir me parezco a Él, sino también en conducta ser igual que Él. Si sabes de otras características que se nos olvidó mencionar, hay muchas, déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal, darle a la campanita de notificaciones, compartir esto con alguien, será de bendición para su vida. Bendiciones.